estudios sabemos que el rol central del defensor del vínculo se ha establecido desde hace mucho tiempo en el derecho eclesiástico. Aquí me equivoqué. Tanto el promotor de justicia como el defensor del vínculo, junto con el abogado, asisten al juez a dirigir sus esfuerzos al descubrimiento de la verdad en lo que concierne a la alegada nulidad del matrimonio. Esto lo dijo Monseñor Ronnie Jenkins. La función en el proceso es que se pretende investigar la nulidad del matrimonio o la invalidez de la ordenación. En este caso son muy pocas las causas que pudiéramos tener de la nulidad de la ordenación, incluso podemos pasarnos toda la vida y nunca vamos a tener una sola. Y si la tenemos, pues va a ser pro validez, lo más seguro. Pero bueno, ahí está esa curiosidad en el código. Sin embargo, bueno, la intervención del defensor del vínculo es absolutamente necesaria para una sentencia válida, como ya lo sabemos, a no ser que se pruebe su participación de otro modo, analizando las causas o haciéndose presente. Yo me pregunto cuántos tribunales en el país tienen una participación de los defensores del vínculo, por ejemplo, cuando se hace la concordancia de la duda, por ejemplo, o que se cite al defensor del vínculo junto con la parte conventa. Eso sería un milagro, como la resurrección de Lázaro, más o menos, ¿no? Solo se pide la participación del defensor del vínculo al final con las animadversiones y con eso salvamos todo. Pero bueno, que nos quede la inquietud, a no ser que se pruebe de otra manera. En la normativa tenemos que el defensor del vínculo pues participa o puede participar en la fase introductoria, debe ser citado junto con la parte conventa. Una vez puesta la demanda, el defensor del vínculo puede solicitar sesión para la contestación de la demanda en plazo de 10 días. Bueno, esto es así un esquema que pareciera como ideal, pero bueno, pues para allá podemos dirigir los esfuerzos. Su participación es por escrito. Se envía el decreto de instrucción al defensor del vínculo para que proponga preguntas pertinentes al juez dentro del plazo determinado por este. Esto lo tenemos en la Dignitas Connubii en el 156 y en el Canon 1552, párrafo segundo. Yo creo que muchos tribunales sí mandan las preguntas, incluso decimos ahí, ¿no? Después de haber consultado al defensor del vínculo. Puras mentiras. También tenemos que el defensor del vínculo tiene una participación presencial porque tiene derecho a asistir al interrogatorio de las partes y de los testigos. Si él está cuando las partes están deponiendo su testimonio, sería excelente. Puede hacer las preguntas al juez. Podría estar presente. Es una participación presencial. Cuando estuve practicando mi función de abogado, muchas veces yo sí estuve en la toma de testimonios de las partes. Y sí, podía yo, y de hecho lo hice, preguntarle al juez muchas cosas para clarificar el asunto que se está investigando. El defensor del vínculo puede hacerlo. Tiene derecho a examinar las actas antes y después de la publicación de los autos, antes de concluir la causa. También el juez puede consultar al defensor del vínculo si debe concluir ya o debe pedir más pruebas. El defensor puede, cuidando su interés. El juez debe enviar el decreto de la conclusión de la causa al defensor del vínculo. Yo no estoy ahorita mencionando todas las intervenciones que señala la Dignitas Connubii y el código, ¿no? Simplemente un muestreo de lo que puede ser la participación del defensor del vínculo en los procesos. ¿Sí me dejo entender? Es una pizquita nomás. Pero si el defensor del vínculo se involucra en alguna de estas partes, aparte de la presentación de las animadversiones, pues entonces estaríamos ante una participación, ahora sí que del ejercicio real de su munus, de su oficio. También tenemos dos parámetros, en mi opinión son dos parámetros
de las actuaciones del defensor del vínculo. En esto sí me voy a permitir insistir, porque el defensor del vínculo muchas veces, y ustedes me dirán si no es así, hace animadversiones parecidas a unos alegatos de abogado. Se parecen mucho. Yo he visto en muchos tribunales que el análisis que hace el defensor del vínculo pareciera un alegato de defensa. Dice la relación fracasó, por ejemplo, dice la relación fracasó, dice el novio o la parte con venta, no sé, parecía haberse presionado ante la decisión. Parecen pues alegatos de abogado, ciertamente. Entonces, el primer parámetro de la actuación del defensor del vínculo es propositiva. Lo que debe hacer es proponer, manifestar, exponer todo lo que puede aducirse contra la nulidad o la disolución. Nulidad en casos de que se estudie la nulidad de un matrimonio, disolución en el caso de matrimonio rato no consumado, por ejemplo. Por tanto, es un deber que este oficial tiene por oficio. Es su obligación y no tiene un carácter opcional ni facultativo, sino que la ley lo impele a hacer tal manifestación o exposición de tal manera que ni él ni ninguna otra persona puede dispensarlo de esta obligación mientras se encuentre en sus funciones sirviendo en una determinada causa o en todas las causas que le toquen. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, no se los voy a poner ahorita, sino vamos a ver el siguiente parámetro. No debe excluir ningún elemento, ninguno. Aún así, si existe un mínimo e insignificante elemento que haga pensar en la validez, el defensor del vínculo lo tiene que proponer y explicar. Vamos a imaginarnos una balanza. Del lado derecho de la balanza tenemos 4 kilos y del lado izquierdo de la balanza tenemos 1 gramo. Pues ese gramo, el defensor del vínculo se lo debe hacer ver al juez, aunque al final él ya sabe que ese gramo no va a tener peso para lanzar la balanza hacia el otro lado. Pero de todas maneras es su obligación hacerle ver un indicio de validez, porque si no, entonces está faltando al primer parámetro, que es proponer cualquier elemento que señale la validez del vínculo. ¿Vamos bien hasta aquí? El segundo parámetro de las actuaciones del defensor del vínculo es no aludir. Entonces vamos a decir que el primer parámetro es positivo, el segundo es negativo. No puede, por ningún motivo, proponer o manifestar nada a favor de la nulidad. Ahora sí, ya les voy a platicar el caso que yo conocí en segunda instancia. Un caso bien chistoso. Porque era una relación de una pareja que estuvo pésima desde la decisión hasta la ruptura. Todo estuvo mal, todo. Hubo de todo. Hubo abusos, hubo engaños, hubo hasta robo del patrimonio de la señora, bueno, de todo. Y bueno, pues el abogado la tenía bien fácil porque pues era más que evidente. Bueno, cuando llegamos al defensor del vínculo, el defensor del vínculo, había una frasecita del muchacho que dijo, pues a pesar de todos los problemas que tuvimos, yo siempre la amé. Pues el defensor del vínculo dijo, ¿cómo es posible que diga que la amó después de todo lo que le hizo? Ay, papi, pues era lo único que tenías que defender y no lo defendiste. Pues ese pequeño indicio debió de haberlo señalado como defensor del vínculo. ¿Mande? Sí, o sea, aunque sea un poquitito, si hay algo que indique la validez, lo debe de señalar, porque es su obligación. Entonces, no aludir por ningún motivo o proponer o manifestar nada que haga pensar en la nulidad.
las observaciones no deben dirigirse tampoco, este es otro parámetro, vamos a decir, interno de la función del defensor del vínculo, en cuanto a que no debe tampoco, esto es muy importante, dirigir ningún esfuerzo a entorpecer o enlentecer el proceso para evitar que se llegue a una decisión afirmativa, ni mucho menos a hacer difícil el descubrimiento de la verdad ocultando información. Esto tampoco se puede hacer, porque estamos buscando la verdad y no que la causa se vea forzada inventándonos cosas que no tienen que ver con la realidad. Eso tampoco. Sí, claro, si en un papel tenemos 5 manchas rojas y una mancha negra, no le vamos a poner 4 manchas negras más, porque no las tiene. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, simplemente lo que hay, tomo la única que me queda y eso es lo que yo tengo que exponer. Por el contrario, toda contribución deberá limitarse a señalar solo aquellos hechos y argumentos que muestren la posible existencia del vínculo matrimonial y que contribuyen a esclarecer la verdad del caso que se está investigando. Bien, los esfuerzos, vamos a analizar, estimados hermanos, amigos, vamos a analizar este testimonio para que vean ustedes cómo en un testimonio, en una declaración, podemos encontrar muchas cosas interesantes que corresponden a la diferente parcela del defensor del vínculo y del abogado. Aquí tenemos una pregunta que le hace el instructor a la parte actora. Antes de contraer matrimonio, ¿ustedes valoraron las implicaciones de este sacramento? Y la parte actora contesta, digo, ¿qué es lo que se está explorando aquí? Pues probablemente el grave defecto de discreción de juicio, 1095 segundo. ¿Vamos bien? ¿Estamos en línea? Esto es lo que contesta la parte. Yo creo que sí, pues sabía lo que era el sacramento, pero no tenía idea de con quién lo estaba contrayendo. ¿Quién gusta participar? ¿Qué ven ahí ustedes? Bueno, en mi opinión, creo que es uno de los elementos que integran el 1095.2. Se puede tener una concepción abstracta, perfectamente clara, de lo que es el matrimonio, con todos sus elementos, propiedades y fines. Sí. Pero lo que en concreto, lo que se debe analizar en el caso del 1095.2 es si entendía y quería el matrimonio con esa persona en concreto. Con esa persona en concreto voy a poder establecer una cobiografía de ayuda mutua tendiente a la procreación y al bien de la prole. Todo lo que conlleva el matrimonio es en ese caso concreto, es esa deliberación crítica en el caso concreto. Perfecto, pero usted es defensor del vínculo. ¿No? ¿Sí? Ahorita sí. Entonces, bueno. Porque ese argumento es de abogado. Ahora, defiéndalo como defensor del vínculo. ¿Qué diría usted? ¿Hay algo salvable ahí? Pues es una persona que tiene el conocimiento de lo que es el matrimonio. Bueno, entonces, debe de entender que los deberes esenciales que conlleva el contraerlo. ¿Sí se fijan cómo está la cosa? Exacto. ¿Qué más? Pues ya, ¿verdad? Pero claro, nosotros como jueces o como gente que ha estado en contacto con causas, sí vemos dónde está el defecto grave de discreción de juicio. Pero a lo que voy es a esto, que ustedes como defensores del vínculo no pueden decir, me remito a la justicia del tribunal. En este caso no, porque siempre se puede decir algo. ¿Estamos de acuerdo o no? Realmente yo creo, y también por la experiencia que hemos tenido y la práctica del tribunal, que difícilmente, pero de veras, créanmelo, muy difícilmente, un defensor del vínculo pueda decir, me remito a la justicia del tribunal, no tengo nada que decir. Eso es casi imposible, porque todo matrimonio, cuando se casa la gente, tiene al menos algo de intención en algo, en algún asunto, en algún aspecto.
Entonces, esa situación de que me remito a la justicia del tribunal debería ser algo verdaderamente excepcional. ¿Sí queda claro este ejemplo? Vamos a ver, la misma parte esta siguió diciendo, yo puedo decir que nunca le faltó su desayuno, su comida caliente. Cuando él se enfermó, yo siempre lo cuidé, le preparaba cosas que él pudiera comer, lo atendí, pero cuando yo me enfermé, él nunca estuvo conmigo o estaba sola. Él me decía que yo lo había inventado, o sea, mi padecimiento. ¿Alguien gusta participar en esta? ¿Nadie? Bien. Claro, sí. Tenía la noción de cuáles son los puntos principales del matrimonio, de lo que conlleva el matrimonio, como obligaciones, tanto como obligaciones como derechos, ¿no? Bueno, se ven más las obligaciones que tenía y se ve que hasta cierto punto pues las cumplió. Ella sí. Sí, pero fíjense, bueno, ¿alguien más quisiera decir esto? Sí, allá. Una de las cosas que debemos tener siempre presente es que el matrimonio sea una comunidad de vida de amor. En este caso ella es muy clara al decir que por lo menos por su parte sí había una comunidad de vida de amor, sí había una entrega, pero también, y eso yo creo que lo tiene que destacar el defensor del vínculo, pero por otro lado al final ella muestra que él no formaba parte de esa comunidad de vida de amor. Eso es tema del abogado. Correcto. Sí, Eso solamente. Sí, exactamente. Entonces, pero el asunto de este ejemplo que yo quise poner aquí, el nudo de mi ejemplo que yo puse aquí es precisamente que el defensor del vínculo debe tomar su parte. ¿Sí me explico? Aunque ahí haya elementos que ella está señalando en la parte conventa, sin embargo, al defensor del vínculo le correspondería decir, ella sí sabía. ¿Sí me explico? Y no es que esté ciego, simplemente la otra parte no le corresponde, no le toca. Es como si tú te metes a hacer un matrimonio en otra parroquia, no te toca, así de fácil. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el defensor del vínculo debe observar y eso sí lo debe de poner en sus animadversiones. Yo veo esto, que ella sí sabía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el esquema de abogado en defensores del vínculo. Eso lo tenemos que superar, es lo más importante. Vamos a ver esta parte conventa que el instructor le dice, ¿había verdadero amor entre ustedes? El instructor le dice y la respuesta de la parte conventa fue, todo partió de una atracción física, lo cual yo pensaba que era enamoramiento. Y la verdad yo sí la quería, pero después me di cuenta de que todo, por lo que yo la quería, no era cierto. Todo era una ilusión, fue algo platicado entre los dos teníamos idea de formar una familia, tener hijos, y conforme fue avanzando el noviazgo, pensamos que podíamos tener un futuro exitoso y formar una familia. Hay elementos muy combinados de ambas cosas. Son ejemplos que yo les puedo poner, ¿no? Ahí, para avanzar un poquito más en nuestra exposición, podríamos ver este otro ejemplo, por ejemplo, ¿cómo decidió casarse? Le preguntan a la parte conventa. Ella me hablaba que tenemos que casarnos, por ejemplo, porque ya teníamos relaciones sexuales. Era lo que yo estaba queriendo, la amaba mucho y quería llegar a formalizar la relación con ella. Ahí tenemos otro ejemplo en donde podemos encontrar ambas situaciones de defensa y de alegación de la nulidad. ¿Sí? Por ejemplo, el defensor del vínculo, ¿qué pudiera decir? Lo deseaba el sacramento. ¿Qué más, padre?
Yo quería formalizar con ella. Es una intención recta, ¿no? Sana. Que no se haya logrado el consorcio de vida es otra cosa, pero el defensor del vínculo debe señalarlo. Si se fijan ustedes, yo quisiera que nos lleváramos todos esta convicción de que es muy difícil que el defensor del vínculo no pueda decir nada. Y sí hay muchos defensores del vínculo en nuestros tribunales, pues que no dicen nada, dicen pues no hay nada. No, pues siempre hay, ¿no? Entonces, porque todos esos elementos cuando se los ponemos al juez, el juez se sirve de ellos para llegar a una sentencia justa. Y a una sentencia verdadera de si hubo o no hubo el vínculo. No, pues no le estamos haciendo al cuento de sacar 30 causas, 40 causas, 50 causas, 500 causas y todas pro nullitate. No, pues la función del tribunal es saber cuál verdaderamente es nula, el nulo el matrimonio y cuál no. Si no, apaga y vámonos. Entonces, la idea es que el defensor del vínculo ejerza verdaderamente su oficio. Lo conocí en la iglesia de San José, decía ella, él daba sus testimonios muy bonitos, hacía oración y eso me impresionó. Llevamos un noviazgo de 2 años. ¿Ahí qué puede decir el defensor del vínculo? Pues sí se conocieron, ¿cómo no? 2 años. Malo que hubiera sido 8 días. Más de un compañero del grupo me decía que había sido drogadicto. Yo no le creía mucho por el lugar donde yo lo conocí. Se lo conocí en la iglesia. ¿Qué se podía esperar? Una vida de amor y felicidad. Sí. ¿Qué más? No se trata de presentar únicamente los enunciados que sugieren la validez, sino de explicarlos, de presentar el alcance de estos. Los testimonios citados anteriormente, si bien sugieren indicios de validez, el defensor del vínculo ha de desarrollarlos de manera que quede claro en qué forma revelan una decisión bien tomada, una capacidad ejercida y al final un matrimonio válidamente celebrado y realizado in facto esse. Bueno, hasta donde él vea, ¿verdad? Hasta donde él vea. Aquí tenemos la normativa de las obligaciones del defensor del vínculo que tenemos en la Dignitas Connubii. Perdón, esto ya es del abogado, del abogado defensor, una disculpa, del abogado defensor. Esta es la normativa que encontramos en la Dignitas Connubii. Esta presentación se las voy a dar electrónicamente para que la puedan tener. No me voy a poner a leer toda la normativa porque pues no nos alcanza el tiempo para eso. Solamente señalo aquí, las partes tienen derecho a defenderse personalmente o a través de su abogado, primera función. Acá abajo, el nombramiento del abogado ha de hacerse por escrito, comunicarse a las partes, al defensor del vínculo. El número de abogados puede ser más de uno, pudiera ser. Cada parte tiene derecho a un abogado. En alguna ocasión, en alguna reunión, creo de las OMES, sí lo escuché. Alguien dijo, miren, un abogado debe ser para la parte actora y el defensor del vínculo es el abogado de la parte conventa. No, ¿qué te pasa? Sí, pues es que la parte conventa nunca va a querer la nulidad. No, pues ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo esa mentira? No, las partes ambas tienen derecho a su abogado. Que las partes conventas no se interesen o les dé lo mismo, eso es otra cosa. Pero el defensor del vínculo no es defensor de las partes, es defensor del matrimonio, de la iglesia. Aquí pueden nombrarse varios abogados a la vez, por eso lo subrayé, pero lo específico de la función es defender, según su función propia, los derechos de la parte y guardar el secreto de oficio. Es el artículo 104 de la Dignitas Connubii y el parágrafo segundo nos dice que corresponde al procurador representar a la parte. Esa es la diferencia entre un procurador y un abogado. En una causa matrimonial puede haber un procurador y puede haber un abogado, o puede haber un abogado que funja también como procurador, puede ser. Entonces, lo que concierne la defensa, se reserva siempre la defensa no del vínculo, sino de la parte, de los intereses de la parte. Tiene una participación escrita que debe, esta es la propuesta que yo hice después de ver la práctica que tenemos en nuestros tribunales y que es una práctica bastante generalizada, creo yo que es muy válida.
una parte in iure como elemento vinculado a la causa concreta. Bueno, si ustedes me preguntan, y por la petición que me hizo el padre Andrés, ¿qué le sirve al juez por parte del abogado y del defensor del vínculo? Ahorita estamos en el abogado. ¿Qué cosas va a utilizar el juez de lo que le presente el abogado para llegar a la sentencia? Bueno, pues de la misma forma como se hace una sentencia, el abogado puede presentar sus alegatos con una parte in iure, que es con lo que va a sustentar jurídicamente sus alegatos, y también una parte in facto. Y en medio de esas dos, citar la fórmula de dudas, que es sobre lo que estamos, pues ahora sí que sobres, ¿no? O sea, lo que es los capítulos. No se trata de tener un acervo de sentencias rotales. Ustedes tienen electrónicamente un cúmulo de sentencias rotales, entonces seleccionamos con el cursor, copy, paste. No, hombre, nos ahorramos una cantidad de tiempo, pero brutal. No se trata de eso. Escojan una sentencia rotal que ilumine la causa que ustedes están tratando. Y a la hora que hagas la conexión entre el in iure y el in facto, haz el vínculo para que tenga una secuencia ordenada, lógica y coherente. Entonces, no se trata de tener un acervo de sentencias rotales y de tomar únicamente un formato general. Es necesario hacer conexión de la parte in iure con la causa concreta. Así, aunque tengamos traducciones de varias sentencias rotales, hemos de escoger aquellas que mejor encuadren y mejor ilustren la causa que estamos manejando. Todo parte del dubio, de ahí vamos es el anclaje. El presupuesto es no añadir, miren, honestamente, hay veces que los jueces ponen un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos y los más que se puedan, a ver cuál pega. No se trata de eso. La fórmula de dudas debe hacerse después de un discernimiento serio de cuál es la posibilidad de capítulo. Es cierto que la Dignitas Connubii prevé que al final en la misma, al final se puede modificar el dubio, pero hay que hacerlo bien desde el principio y no ponerle tanto. Tenemos, por ejemplo, fórmulas de dudas que dicen grave defecto de discreción de juicio, incapacidad para asumir, y no dicen quién. Pues puede ser en el juez, ¿verdad? El grave defecto de discreción de juicio. No, hay que decir en cuál parte se alega ese capítulo, y ese es el anclaje para desarrollar la defensa. Luego continuará con la argumentación de los otros. Un posible esquema de alegatos de abogado puede ser presentación de la causa. Nosotros a veces lo hacemos así: nombre de las partes, lugar y fecha del matrimonio, síntesis de la vida matrimonial y exposición en primer plano del problema o problemas detonantes del fracaso, duración de la relación y estado actual de las partes. Con eso, ustedes le presentan como abogados al juez en un resumen de qué estamos hablando. ¿Sí vamos bien? Entonces, con esto, vamos a poner el ejemplo. Parte actora, Gonzalo Néctar Extra. Parte conventa, María de Jesús Extra Bravo. Se casaron el 14 de febrero del 2006 en la parroquia de San Juan Bautista. Vivieron 2 meses en la casa de los padres del actor y 3 años en la casa propia. Los principales problemas consistieron en la ausencia de la convenida por razones de trabajo y una negativa constante a tener hijos, por ejemplo. Ante el desgaste gradual de la relación y las continuas desavenencias por esa razón y otras de orden económico, las partes decidieron separarse. La relación duró 5 años. Punto. Con eso ya le pusiste al juez el asunto del que estamos hablando. ¿Sí me explico? Es un esquema. Yo lo propongo, ¿verdad? Pero ya cada quien, como dice el dicho, tiene la forma de matar pulgas, ¿verdad? Tenemos también poner enseguida el itinerario procesal. El abogado puede hacer una enumeración de los pasos procesales que se han seguido. Con ello puede detectar si su cliente ha tenido la oportunidad de hacer intervenciones conforme a sus derechos.
Si asesora a la parte conventa, puede examinar así los plazos para la admisión del libelo, la publicación de autos, entre otros. A ver, ¿a la parte conventa no se le citó? Bueno, el abogado puede decir aquí no se le citó. Pues es una vulneración del derecho de defensa en un momento dado, ¿no? Puede serlo. Entonces, el itinerario procesal a ti te va a permitir como abogado ver en dónde hubo fallas, en citaciones, en tiempos o lo que sea. Una causa que duró 10 años, María Purísima. Entonces todo eso se debe de señalar. También el expediente mismo será la guía para la elaboración del itinerario, mientras que su experiencia forense le ayudará a detectar las posibles omisiones o los tiempos que no hayan sido respetados. Pondrá particular atención en la redacción de la fórmula de dudas, dependiendo si su cliente ha sido señalado con un capítulo concreto, afinará sus esfuerzos a defender sus derechos en ese sentido. Comenzando con los testimonios de las partes y siguiendo con cada uno de los testigos, el abogado puede citar textualmente lo dicho por los declarantes, particularmente retomando las expresiones que más dejen ver la configuración del capítulo que se está queriendo probar. Lo mismo, el mismo ejercicio que hicimos hace ratito, eso simplemente háganlo como abogados y ahí van a tener la presentación que le van a hacer al juez de la argumentación. Ejemplo. Grave defecto de discreción de juicio. Nos fuimos a vivir con los tíos de ella. Yo no tenía casa. Como a los 2 o 3 años de casados, yo le pedí a mi mujer que nos fuéramos a vivir solos. Se lo pedí varias veces. Yo ya no vivía feliz con su familia, me sentía incómodo. Vivíamos bajo las reglas de su tía. Ella nunca aceptó que nos fuéramos a vivir aparte. Comenzamos a tener problemas por eso. Él puede citar textualmente esa frase y presentársela al juez. Ahí hay un indicio de defecto grave de discreción de juicio en ella, por ejemplo, y argumentarlo. ¿Vamos bien? Parte conventa. Yo la quería mucho. Traté de que nunca le faltara nada y le di todo mi cariño. Pero una vez ella me descubrió en el celular un mensaje de un amigo en el que me pasaba imágenes de hombres, por ejemplo. En realidad, yo reconozco que sí me metí de vez en cuando con él, que a final de cuentas ahorita es lo que se usa. Pero nada me reprocha la conciencia porque como marido siempre le cumplí, tanto en la cama como en lo económico. Grave, no es grave defecto de discreción de juicio, es una incapacidad psíquica para la fidelidad. ¿Sí vamos bien? El abogado lo pone. Esta frase, esta, es la que me hace una perfecta descripción del 1095. Tercero. ¿Sí vamos bien? Puede que sí. ¿Usted qué dice? ¿El defensor del vínculo podría decir que sí cumplió? Sí, puede decir. Puede decir, nada más que ahí le va. En ese caso, digo, y me da gusto que usted diga eso, porque esa es una buena defensora del vínculo, ¿eh? Así es de que visualícenla bien. Me da gusto que usted diga eso porque, pues, realmente, o sea, eso va a ser el ejemplo que les puse hace rato. 2 kilos de peso de este lado y 1 gramo de este. Pero cumplió, ¿no? Bueno, en algunos aspectos, entonces… Muy bien, se sacó un 10, el que le debía. Perdón, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Un problema de tiempo, porque claramente Paolo Bianchi señala ab inicio. Entonces, ahí no se lee ni entre líneas, ni de manera expresa el ab inicio del 3 del 1095. Es un comentario nada más, o por lo menos yo no lo leo. Más bien ahí, como defensor del vínculo, yo pediría ampliación de pruebas para ver si lo que ahí está escrito fue ab inicio o
estoy hablando de un matrimonio fracasado en lugar de un matrimonio inexistente. Perfecto, perfecto. Es un dato Usted, finísimo. sí, ha Perdón. dicho algo verdaderamente laudable. Sí. Sí, porque como defensor del vínculo no nada más se ve el cumplimiento, sino se ve también en qué momento pasó eso. Sí, sí, es usted un buen defensor del vínculo, definitivamente. Sí, estamos de acuerdo. No, sí, y lo digo bien en serio, ¿eh? Lo digo bien en serio. Esto es en serio. Es una muy buena defensa. O sea, a ver, ¿cuándo pasó eso? No, pasó después. El matrimonio. Fíjese, eso es un valor enorme para el juez de decir, me voy a pronunciar por la nulidad. Aunque el abogado puede decir, no, mi hijo, pues esas mañitas no son muy de producción posterior. Pero eso el defensor del vínculo perfectamente lo puede argumentar. Perfecto, muy bien. ¿Sí vamos bien? ¿Cómo vamos de tiempo, padre? Perfecto. Bueno, la parte in iure, por ejemplo, en el 1095 segundo, podemos poner el marco doctrinal con claridad y precisión y ya en el infacto hacer referencia a esa doctrina para conectar la argumentación. Parte infacto, hacer ver al juez cómo se manifiesta esa dificultad grave de ponderación de decisiones trascendentes en, por ejemplo, el noviazgo, en la decisión al matrimonio, en el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones, en la inmadurez de conducta. Entonces, si tenemos una narración de la vida de esta pareja, primer noviazgo, luego decisión y luego matrimonio, cumplimiento de obligaciones, inmadurez de conducta, el abogado va argumentando cronológicamente su defensa, sus alegatos, su alegato de defensa. Debe vigilar el correcto orden procesal, vigilar los tiempos, el apoyo a la parte actora o a la parte conventa, cuando la fórmula de dudas concuerda con los testimonios y la integración de los exámenes de actas en las animadversiones. Aquí le puse animadversiones, perdónenme. Alegatos. En cuanto al orden procesal, hacer el itinerario de la causa para ayudar al juez a que vea la validez del proceso y la observancia de los pasos procesales. Yo creo, aquí nada más hago un paréntesis, mientras que el abogado puede presentarle al juez la validez del proceso, por ejemplo, el defensor del vínculo debe de fijarse muy bien, por ejemplo, en la celebración canónica del matrimonio, si se celebró con forma canónica o no. Porque eso es un asunto muy importante para la validez. Este matrimonio se celebró con la forma canónica, por ejemplo. Ahí ya está, una partecita de su defensa. Si el abogado hace notar que el proceso fue observado, no habrá necesidad de prórrogas y la sentencia se alcanzará en tiempo. Bueno, esos son más ejemplos que yo puse. Bueno, lo vamos a analizar, porque todavía tenemos un poquitín de tiempo. ¿Cuál fue su conducta en la vida íntima?, le dice el instructor. ¿Tuvieron hijos? Sí las había, y eran regulares y buenas. No hubo hijos. Al principio la idea era tener hijos rápido. De hecho, yo le dije que ya no se cuidara desde la luna de miel. Ella se tuvo que seguir cuidando y como el matrimonio no estaba funcionando y no quise tener hijos, eso dice, hubo un momento en el que le dije que se cuidara, pues yo no los quería tener. De alguna manera se suspendió el tenerlos a corto plazo. ¿Quién gusta analizar esta confusa frase de una parte conventa de un testimonio real que me tocó conocer? ¿Quién desoyó? Anímense. Bueno, yo lo que veo es que en principio en el matrimonio que celebraron ellos tenían planes de tener hijos y que aparentemente su vida íntima en un inicio era agradable y todo iba bien. Ajá. Después él cambia y decide no tener hijos.
Entonces yo creo que esta es una parte muy importante, el no querer tener hijos. Ok. Bueno, pareciera que al principio sí, después no, pero a corto plazo, lo cual quiere decir que sí. Muy bien. ¿Quién más dice Pero algo? no se está excluyendo a los hijos ahí. O sea, eso es importante. Se me olvida que usted es defensora del vínculo. Ay, sí. Pues sí, ni modo. Yo creo que ahí lo que podríamos rescatar es que solamente se aplaza, es una decisión que muchos matrimonios toman finalmente, con el método que sea. Pero yo ahí, o sea, yo lo que veo es que sí hay decisión de tener hijos, aunque no en este momento, no se está excluyendo la posibilidad. Y finalmente, bueno, pues como pareja, por lo menos entienden en sus relaciones regulares y buenas, ¿no? En las relaciones íntimas, regulares y buenas. Ujú. Muy bien. Sí, por acá hay otra participación. Ya, llegó. Ahí aparentemente la señora no quiso tener hijos desde el principio porque él le pidió que no se cuidara para poder tener hijos inmediatamente, y ahí dice, ella se tuvo que seguir cuidando, o sea, aparentemente se estaba cuidando desde el principio y después ahí no dice por qué razón se tuvo que seguir cuidando, y después cuando ya el matrimonio no estaba funcionando, aparentemente se seguía cuidando porque no tuvieron hijos, ¿verdad? Y él ya no quiso tener hijos. Entonces ahí aparentemente la señora no quiso tener hijos desde el principio. Entonces se excluyó la señora. Aparentemente. Sí. Aparentemente. Simulación. Parcial. Yo, padre, Sí. como defensor del vínculo, analizaría el momento en el que se está dando el consentimiento, hay la intención de tener hijos, no hay una voluntad contraria a la procreación. Tan es así que dice, al principio la idea era tener hijos rápido. Entonces, la intención en el momento de contraer era tenerlos. Ok. Ya después el Después matrimonio es cuando se pasaron cambia. otras cosas, pero Que podría entrar el análisis de cuando hay una exclusión, bueno, una negación. con un acto positivo de voluntad para… de una sola parte ya después, pero en el momento, como defensor del vínculo, en el momento del consentimiento, tenían la intención de la procreación, entonces Correcto. no hay exclusión. Muy bien. Ahí hay por ahí otra participación. El problema yo lo veo de prueba, porque en la redacción tal como está en la filmina, no veo la causa simulandi ni la causa contraendi. Entonces, la jurisprudencia de la Rota dice que claramente en el escrito y en la prueba debe de estar con toda claridad, perdón la repetición, la causa simulandi y la causa contraendi. Y aquí, en esta filmina, no está clara. Entonces, habría que, según mi humilde opinión, habría que aclarar en la deposición de la parte conventa las dos causas, el origen de… Bueno, usted tiene razón. Le voy a decir por qué. Porque ese es un extracto de una declaración, pero hay que ver el antes y el después. Si lo que pasa es que la señora estaba enferma, tenía una enfermedad, un padecimiento no permanente, sino transitorio. Entonces eso ustedes no lo saben, pero digamos, este es un ejercicio simplemente, pero que nos da mucha luz, usted ha dado mucha luz al punto, porque si no están claras las causas, ni la de simulación, ni la del consentimiento válido, pues entonces necesitamos aclararlo. Pero también eso nos permite ver qué es lo que el defensor del vínculo exigiría para clarificar y qué es lo que el abogado también tomaría de anclaje para poder desarrollar su defensa. Sí, eso sí, definitivamente. ¿Un comentario más, quizá? ¿Alguien que quiera decir algo? Bien, entonces tenemos esto. Me parece bien que concluyamos. El Papa Pío XII, que era un papa muy conservador en lo litúrgico y en lo dogmático, no en lo canónico. Lo canónico fue muy liberal, abrió las ventanas a muchas cosas. Antes de él, como ustedes lo saben, como juristas, canonistas y que saben de historia del derecho canónico, antes de él
El defensor del vínculo tenía derecho a estar en el examen de las partes, tenía derecho a examinar las pruebas, tenía derecho a meter apelación, tenía derecho a meter una segunda apelación. Las partes no, ni el abogado. Las partes, si una de las partes había tenido la culpa del fracaso, pues no podía estar presente, no podía revisar las actas. El abogado no podía revisar las actas. Apelaciones en un momento dado sí se podían hacer, pero de 80,000 casos que se proponían, se resolvían 10, por ejemplo. Entonces Pío XII lo que hizo fue equilibrar la ecuación legal y tenemos esta frase que fue dicha por él mismo, para clarificar la competencia del defensor del vínculo al sostener que los pronunciamientos deben dirigirse a la defensa de la verdad objetiva del matrimonio. Pío XII lo dijo en una locución a la Rota de 1944. No me sale muy bien el italiano, así de que vamos a tratar de traducirlo, ¿verdad? Dice que al defensor del vínculo le corresponde sostener la existencia en este caso de la continuación del vínculo conyugal, pero no de modo absoluto, sino subordinadamente al fin del proceso, que es la búsqueda y el alcanzar pues la verdad objetiva. ¿Qué buscamos en realidad? Como abogados, ¿qué buscamos? Como defensores del vínculo, ¿qué buscamos? La verdad. Cada quien en su parcela. Entonces, si cada uno hace lo que le toca, entonces el juez va a poder hacer lo que le toca, que es considerarlo todo. Y después de considerarlo todo, descubrir la verdad de si este matrimonio o no fue válido a los ojos de Dios y de la Iglesia. Entonces, no se trata de que ninguno de los dos jalonee la causa para ganarla, sino de esclarecer la verdad a partir de los elementos que la misma instructoria está presentando. El rol del abogado, bueno, de la frase de Pío XII me voy a colgar porque no encontré una donde él hable de los abogados, pero se vale, porque es lo mismo. Siempre estará sujeto a la ética, de manera que esa verdad objetiva que busca el defensor del vínculo también deberá ser buscada por el abogado. Es lo mismo. Ninguna causa de nulidad matrimonial busca otros fines que aquellos espirituales, que llevan a las personas a vivir con más plenitud su vocación cristiana. ¿Qué se busca? Que la persona esté en paz con su conciencia, que esté en paz con Dios, que viva en la comunión, que viva en la gracia, que viva en la caridad y que alcance su felicidad y su salvación. Eso es lo que se busca. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues descubriendo la verdad. Ok, pues entonces con esto termino. Agradecemos al padre Rogelio esta ponencia. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera exponer. Hay una pregunta y otra hasta arriba. Gracias, padre. Usted comentó al principio, al momento de proponer las causas de nulidad, que se debe buscar solamente las que tienen un fundamento claro o elementos de peso y no buscar muchas como para ver chicle y pega, ¿no? Sin embargo, hay, por ejemplo, me surge la duda de la presentación de capítulos ad cautelam. Es decir, es incompatible efectivamente la incapacidad con la simulación. Pero si no se pide una de las causales, pues el tribunal no podría sentenciar por una causal que no está pedida. Y podría ser que de inicio, si se plantea por ejemplo, una incapacidad, surjan elementos que indiquen más bien una simulación. En ese caso, el abogado o el propio tribunal pueden pedir alguna causal ad cautelam. Bueno, definitivamente que
en la jurisprudencia está claro que ambas no son compatibles en la sentencia, al final. Pero en la fórmula de dudas se puede, como es un dubio, precisamente pueden entrar. Yo a lo que me referí más bien es a que no le tiremos a lo que pegue, ¿no? Sino que, claro, que la fórmula de dudas debe fijarse, de hecho lo fija el tribunal, después del análisis de la deposición de las partes en la litis contestatio. Entonces, una vez que se fija, bueno, si se puede evitar esa acumulación innecesaria de capítulos, mejor. Pero lo que sí nos ha tocado ver, y eso es lo que yo sí critico, es que el abogado no puede estar probando ambas. Eso no, porque no puede ser. O sea, al final de la sentencia eso no va a ser. Entonces no puede él colgarse y decir por este, y pues darle como si fuera ring de boxeo. Pues eso no. A eso me referí. Más que pregunta, pues dos comentarios. Uno, pues en razón a lo que pues me toca vivir en el tribunal, ahí pues en mi diócesis, es un tribunal pues bastante pequeño, en el cual pues no hay tampoco pues digamos todo el personal humano pues que tendría que haber para que pudiera funcionar pues de una manera mucho más precisa, y hay veces que por ejemplo pues no contamos con los suficientes defensores del vínculo. Como consecuencia pues como comúnmente decimos pues no es lo mejor, pero es lo que hay. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces, por ejemplo, cuando al momento de que se va a admitir la causa o no, y que el defensor del vínculo presenta sus animadversiones referente a lo que aparece pues en el libelo, muchas veces no dice nada, sino que solamente pues al final pues la conocida expresión va, no me opongo, nada más. Al finalizar pues todo el proceso, muchas veces en el proceso no hacen muchas aportaciones, y al finalizar pareciera como que hacen pues ahora el copy-paste de lo que fue el inicio, vuelven a poner exactamente lo mismo y dicen, lo dejo a criterio del juez. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que muchas veces la labor del defensor del vínculo realmente no ha aportado nada al proceso, y entonces muchas veces el juez tiene que hacer lo que no tendría que hacer, que sería la función del defensor del vínculo, sino que en esos casos muchas veces más que como juez, pues muchas veces también tienes que actuar como sacerdote, y el hecho de ver la cuestión de que si tú estás viendo objetivamente algo que el defensor del vínculo no señaló, pues de alguna manera rescatar y poner allá. Sin embargo, pues también eso dificulta mucho pues las labores del trabajo pues del tribunal. En algunas ocasiones han hecho algunas observaciones pues también a los defensores del vínculo, pero permanecen pues prácticamente en lo mismo. Pero repito, pues muchas veces pues es con lo que se cuenta pues en el tribunal. Segundo, en otros casos nos hemos visto pues también en la necesidad de que cuando se hace la fijación pues del dubio, tampoco hay una claridad, sobre todo cuando se utilizan cánones por simulación, el 1101, puesto que se tendría que poner si es simulación total o es simulación parcial, y bajo cuál, si se refiere en este caso si es a la que es parcial. Y muchas veces pues sucede que cuando se fija el dubio lo ponen en general, y ya cuando se emite la sentencia pues a veces el juez lo que tiene que hacer pues es decir por simulación parcial referente a, por ejemplo al bonum prolis, ¿no? Pero muchas veces pues digo es para rescatar aquellas cuestiones que no se hicieron desde el inicio, pero ahí hay un descuido muchas veces por parte de los defensores del vínculo, y que pues a manera pues personal siento que se debería pues también proponer o hacer algo, no solamente pues referente a la cuestión pues de sentencias y todo, sino concreto pues a los defensores del vínculo, porque siento que es una labor muy delicada y que en muchos tribunales se ha descuidado, no se le ha dado el valor que merecieran. Es solamente comentarios. Bueno, ¿puedo comentar sobre el comentario? Bueno, la cuestión de la defensa del vínculo. Bueno, pues bienvenido al mundo de la realidad, padre. No es eso privativo de su diócesis nada más, es de muchas situaciones en muchos tribunales. Las partes tienen que comparecer en el juicio, bueno, tienen que ser citadas, porque si no se citan, pues llegamos a una sentencia nula. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero ¿quién ha pensado, o más bien pocas veces hemos pensado, que una de las partes en el proceso es la iglesia? Es la iglesia misma. Y la sacramentalidad del matrimonio y la validez del vínculo son intereses públicos de la iglesia, y esa a veces no la citamos.
Y cuando se cita, se representa por alguien que, pues que no está haciendo bien su papel de representación. Si vamos a tener un defensor del vínculo que no va a ser un tigre, sino va a ser un gatito, pues ponle el plato de leche en la mañana y ya está. O sea, en el sentido de que debemos prepararnos, debemos ser más conscientes de este papel. El defensor del vínculo, mientras más sus animadversiones se parezcan a las del abogado, más mal está haciendo su función. Eso yo creo que tenemos que llevárnoslo. Tenemos que ser muy conscientes de eso. O sea, hay que preparar a los defensores. Eso también me pasó en un tribunal, cuyo nombre no quiero acordarme, en donde le dije a uno de los jueces, oye, fíjate bien, a ver, en una cuestión que estaba medio complicada, le dije, ¿qué dice el defensor del vínculo? No, hombre, si me fijo en lo que dice, pues me clarifica lo del abogado, me dice. No, pues sale peor, dice, mejor ni lo veo. Entonces sí, muchas veces los jueces tenemos que suplir la función del defensor del vínculo, cosa que no debería de ser. Y en relación a lo segundo de la cuestión de la fórmula, si hacemos, eso sí, es trabajo de los jueces, que nos pongamos bien las pilas a discernir bien una fórmula. Que en la instructoria salgan otros elementos que al final nos lleven a hacer una modificación puede ser, pero también debería de ser excepcional. Sí. 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 No vas a felicitarlo, que hizo una exposición precisa, maciza y concisa. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, padre. Padre, muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por su exposición. Acá está. Gracias. Creo que usted ha tocado un punto que es fundamental, sobre todo para quienes somos abogados, y yo lo que quisiera saber es su opinión. Nos planteó muy bien el trabajo del defensor del vínculo, pro vínculo, y el trabajo que también debe de hacer un buen abogado, ¿no? Pero ¿qué pasa con toda esa gente que queda en estado de indefensión? Porque en muchos tribunales no se permite que sean representados por un abogado. O sea, ¿cuál es la alternativa que nos queda a quienes tenemos ese ánimo de ayudar a la gente? El derecho canónico es muy complejo, no se cuenta con un amparo, no se cuenta con una oficialía de partes donde la gente le pueden ayudar, que muchas veces busca que un abogado que sepa del tema lo pueda orientar a poder tener esa comunión con la iglesia, pero que los tribunales nos impiden el acceso. ¿Dónde queda esa gente? Y si nos pudiera dar brevemente su opinión o algún consejo acerca de qué podemos o no podemos hacer. Es muy difícil que yo pudiera dar una respuesta a esta pregunta tan amplia porque pues las diócesis son muchas en nuestro país, las situaciones son muy diversas en el país. En las diócesis del interior se hacen esfuerzos muy grandes por completar los tribunales y algunos que no se completan. Hay diócesis y prelaturas que están mandando apenas su primer canonista a estudiar. Imagínense con esa limitación. O sea, un canonista que es juez y que tiene que hacerla de todo hasta de defensor del vínculo en un mismo, pues, no, o sea, realmente ¿qué se hace, no? Pero claro que cuando surja, esa es mi opinión, cuando surja una particular situación de indefensión por falta de abogado, por falta de defensa o de procuración, pues yo pienso que es hora de que los obispos también se estén enterando y de que se les haga ver, pero de una manera formal, por los carriles adecuados y con un espíritu de caridad y de comunión, la necesidad de garantizar la tutela legal de los fieles, ¿no? Padre, por acá, al fondo acá. Al fondo. Es un poco también una consulta para usted y lo otro un poco la respuesta para la pregunta que acaban de hacer. Yo vengo de una diócesis muy pequeña en Chile, que es la diócesis de Rancagua, vecina de la arquidiócesis de Santiago, que es la más grande del país. La arquidiócesis de Santiago aún no está aplicando mucho los cambios que se pidió el Papa a través del MITIS, pero sí en mi diócesis de Rancagua se aplicó desde el principio. Se promulgó en diciembre, digamos en septiembre, y se dio el cúmplice en diciembre del 2015 y nosotros en 2016 ya estábamos trabajando. Un poco en respuesta a lo que usted preguntaba sobre dónde acudir. En el caso de nuestra diócesis se creó el Vademecum, como se pedía en el MITIS, y se creó una institución que se llama Visitadores del Tribunal a las Parroquias, que son laicos que están teniendo formación canónica básica, que no son abogados, son laicos comprometidos,
y que están siendo formados por el tribunal y que ejercen esta función de acompañamiento a las personas en las respectivas parroquias. La idea es llegar a tener un visitador en cada parroquia para que asista puntualmente a las personas que tengan las dudas de la nulidad. Momentáneamente somos pocos los visitadores que existimos en la diócesis, pero acudimos a las parroquias cuando nos llaman. Esa es la manera de atender a las personas con las dudas sobre la nulidad y se les aclara los conceptos de la nulidad, se les acompaña en el proceso de discernimiento e incluso se les colabora con la presentación de la demanda al tribunal. Pero de ahí surge la pregunta. Hemos hablado mucho desde el punto de vista y he escuchado muy claramente el tema canónico de las funciones del abogado y del defensor del vínculo y por supuesto también, digamos, extensivo a los jueces. Pero me queda el tema de la salus animarum. Podemos cumplir a la perfección con mucho cuidado con la función de cada uno de estos elementos del proceso, juez, abogado, parte, defensor del vínculo. Pero no hemos tocado el dolor de la persona que presenta su causa de nulidad a un tribunal. Para llegar a un proceso de nulidad es porque hubo una ruptura, y si hubo una ruptura hay dolor. Y muchas veces, a pesar de que han pasado décadas, el dolor sigue presente. Y también creo que ahí es donde estamos a la falta, porque no nos hemos, si bien nos hemos preocupado de ser canónicamente más exactos y justos, estamos dejando de lado la parte eminentemente pastoral del dolor de ese fiel que se acerca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo compatibilizar la justicia canónica propia del ejercicio con esta salus animarum que requiere la persona que acude al tribunal y que tiene dolor en su corazón? Bueno, padre, antes que nada, gracias por su comentario. Soy laico, padre. Ah, perdón, usted. Padre de familia. Ah, muy bien, muy bien. Sí, bueno, ciertamente pues estamos escuchando que debe haber al mismo tiempo que un trabajo jurídico, un trabajo de atención pastoral. Los canonistas puede ser que tengamos mala fama de no ser pastoralistas, pero yo creo que la primera propuesta será reconciliarnos como el hermano menor y el hermano mayor del Evangelio con los pastoralistas, porque no podemos concebir la pastoral integral como la defragmentación de campos, sino la colaboración entre las diferentes áreas de la pastoral. Eso es muy importante. Mientras tengamos estas escisiones de competencias, porque la iglesia nos toca a todos y la pastoral nos toca a todos y el tribunal también es una acción pastoral, parezca o no. Entonces, yo creo que de nuestra parte, yo le contestaría, de nuestra parte es, si somos más precisos en la justicia, también vamos a ser más precisos en la caridad. Y por otra parte, pues sí, hay que ir implementando con los obispos y con los párrocos y con los decanatos y con las zonas, etcétera, pues un interés más por toda esta gente que sufre. Porque hay casos que no están investigados, porque hay casos que la gente no sabe cómo llegar, cómo resolver su situación, ni siquiera tienen idea. El Papa ha abierto un poquito con la Mitis Iudex, pero es necesario hacer más. Sé que hay más preguntas, desgraciadamente el tiempo una vez más se ha agotado. Vamos a agradecer una vez más al Padre Rogelio, gracias por tu exposición, por compartir con nosotros. Y vamos a pasar al segundo receso, 15 minutos de descanso para retomar nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Sergio. Francisco. ¿Abogado? Sí, abogado. Abogado, yo me encargo de llevar los casos